Bien, gracias a los dirigentes empresarios Pino Russo y Sergio Cuda por esta vibrante y motivadora exposición. Y tenemos que seguir con el orden de los oradores previstos para hoy. Hay otros paneles. Así que vamos a convocar a Gustavo Damián González, que es licenciado en Ciencia Política con diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Gobierno Local de Flaxo, máster en Sistemas Electorales de la UNSAM y doctorando en Derecho Político en la Universidad de Buenos Aires. También convocamos para que se acerque al estrado al director de la Gran Capital, Nito Arias. El tema que va a abordar el expositor es mercado y escenario político. Nito. Gracias. Hola, hola. Hola, ahí está. Bueno, nuevamente en contacto con ustedes. Quería presentar acá a Gustavo Damián González. Él es licenciado en Ciencia Política, diploma de honor de la UBA, posgrado en Gobierno Local en Flaxo, máster en Sistemas Electorales, UNSAM, y doctorando en Derecho Político de la UBA, como bien lo presentó Omar Barale. Decía, el tema es mercado y escenario político, y después de lo que nos pasó en las últimas elecciones PASO, creo que todos están ávidos de entender cuál ha sido lo que ha pasado dentro de la sociedad y qué nos está esperando también, ¿no? Un poco es eso, sería la charla. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es para mí un honor estar en una de las universidades más prestigiosas de nuestro país. Yo vengo de otra casa, vengo de la Universidad de Buenos Aires, pero defensor de siempre de la universidad pública, libre, laica, gratuita y de calidad. Así que, y por otro lado, escuchar a empresarios pymes y a gente que todos los días está haciendo una Argentina más grande. Yo vengo a compartir algunas reflexiones en clave comparada con ustedes en torno a nuestro sistema político, nuestro sistema electoral. Yo dirijo un centro de investigación, hace 15 años que vengo escribiendo al respecto. Soy observador electoral en varios lugares de América Latina y estuve en todas las elecciones de las provincias que estuvimos teniendo casi todo este año. Para aquellos que hacemos análisis electoral, los años impares, que son los años electorales, son casi como aquel que le gusta consumir ir a un shopping, ¿no? Porque, digamos, las elecciones son algo bien interesante. Bueno, el domingo estuvimos con las elecciones de Ecuador también, con nuestros hermanos de Ecuador, y estuvimos reflexionando en torno con unos colegas, hablando de estas situaciones de América Latina que voy a tratar de compartir un poco con ustedes, y que de alguna manera, provocativamente, la pregunta es: ¿peligran las democracias? ¿Peligra la democracia en la Argentina? Y esto lo voy a analizar en términos de algunos conceptos teóricos que venimos trabajando varios politólogos desde hace mucho tiempo. Nosotros vivimos en una democracia. Se dice que estamos en la tercera oleada de vida democrática. Las primeras oleadas democráticas son de principios del siglo XIX, en Estados Unidos para 1828, o la República de Weimar. Se supone que es la primera oleada democrática. Esas primeras oleadas democráticas que tienen que ver con elecciones, algo parecido a elecciones honestas, eso que nos enseñan desde el secundario, el voto libre, secreto, obligatorio, universal, que tiene que ver con un proceso de lucha de años, de un montón de personas. Yo vengo de Berazategui y siempre me gusta contar
que acá había una estudiante en la Universidad de La Plata llamada Julieta Lanteri, que fue la primera mujer en votar en toda América Latina en el año 1911, antes de la ley Sáenz Peña, ¿no? Peleó fuertemente para la ampliación de voto ciudadano, pero es cierto que en esas primeras democracias el voto era bastante censitario. Después las segundas oleadas de la democracia vinieron con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Y como contrafáctico de eso, o sea, la primera oleada tuvo su contrafáctico que fueron los totalitarismos en todas sus expresiones, el nazismo, el fascismo, el estalinismo. La segunda oleada tuvo sus contrafácticos que fueron las dictaduras, la doctrina de seguridad nacional en América Latina, pero después en la parte sur de Europa y muchos países africanos con las terribles dictaduras. Y la tercera oleada de vida democrática vino por el año, digamos, como epicentro en Europa, en la Revolución de los Claveles en el año 1974, que nace en Portugal. Luego eso llega a la caída de Franco en España, en Grecia cayeron las dictaduras. En los 80 viene la tercera oleada democrática en América Latina. Recuerden que por la década del 70 hubo dictaduras, salvo en Venezuela y Costa Rica, casi toda América Latina tuvo dictaduras sangrientas de todo tipo. Y después en los 80 comienza la oleada democratizadora en los países del este, en aquellos que habían sido del ejido de la Unión Soviética, así que Rumania, Hungría, Polonia, empiezan sus procesos de democratización. Y con esto me detengo 2 segundos porque en esos procesos de democratización que empieza la regularización de la democracia, empieza nuevamente a tener que para nosotros en Argentina es este hermoso ritual que es votar cada 2 años. Pareciera que las dictaduras es cosas del pasado. Ahora vamos a ver en clave comparado que no son tan cosas del pasado, pero que se presentan con formas distintas, sus contrafácticos se presentan de maneras distintas. Entonces, nosotros estamos ahora, recién lo decían nuestros hermosos empresarios pymes, que estamos cumpliendo 40 años de vida democrática. 40 años de vida democrática. Nuestras oleadas de la democracia, que en nuestro caso particular nace en ese 30 de octubre del año 1983, pasaron 40 años, nunca en la historia argentina habíamos pasado 40 años de vida democrática. Piensen que todo el siglo XX, solo 3 presidentes habían terminado su presidencia en todo el siglo XX hasta el año 83. Que fue Hipólito Yrigoyen del 16 al 22, Marcelo T. de Alvear del 22 al 28 y después Perón en su primera presidencia. Es decir, que la Argentina es un caso bastante atípico, vamos a ver, cuando nosotros vinculamos variables de sistemas políticos, electorales y democracia con calidad de vida. Se supone que hay una doble variable, que aquellos países más adelantados del Cono Sur son los que tienen más vida democrática. Sin embargo, en la República Argentina hemos pasado casi todo nuestro siglo XX con dictaduras, años 1930, 42, 43, 55, 66, 76. Es decir, que este hermoso ritual que es votar cada 2 años no era algo común en nuestra historia política argentina. En el 83 esto lo recuperamos y cuando Alfonsín, esto está muy bien mostrado en nuestra última película en Llegar al Oscar del año 1985, lo que significó esos procesos transicionales, algunos por ruptura, como el caso nuestro, que después de la Guerra de Malvinas vino los procesos el proceso democrático, pero con todo lo que ello implicó, no solo de sangre del pueblo, sino también lo que implicó para un primer gobierno democrático después de 7 años de dictadura comenzar. Tuve la suerte de conocer a muchos ministros, incluso por supuesto al doctor Raúl Alfonsín, y el objetivo central del primer gobierno era llegar al fin del mandato. Para aquellos que son más jóvenes, la Argentina celebró 100 primeros días de democracia, con una fiesta fenomenal. Y cada 31 de diciembre los ministros se juntaban a brindar por un año más de democracia, porque no sabían si terminaban. De hecho, esos 6 primeros años de gobierno terminaron con 3 levantamientos militares, que estuvieron al vilo
de volver a una dictadura o algo parecido. Cuando Alfonsín le entrega la banda presidencial al segundo presidente, a Carlos Menem, esa foto no había ocurrido nunca en la historia argentina. Un presidente saliente de un partido político radical le entrega la banda presidencial a un presidente entrante de otro partido político. Esa foto era la foto de la consolidación. Es una de las fotos más lindas de nuestro momento. No importan los actores. Yo acá no voy a hablar de política partidaria en sentido de qué es bueno un presidente o malo un presidente, y cuando haga análisis electoral voy a hacer análisis, no voy a hacer subjetividades. Pero sí esto de que la foto de dándole la banda presidencial a un presidente saliente después de 6 años a un presidente entrante nunca se había dado, nunca, nunca. Porque Irigoyen se la dio a Marcelo T. Alvear, que era de su propio partido político. Marcelo T. Alvear Irigoyen, de su propio partido, y Perón el mismo. Con lo cual esa foto de un presidente de un partido dándoselo a otro, de un presidente entrante de otro partido, no había ocurrido nunca. Así tuvimos 10 años de democracia, ahora con el peronismo, en su versión menemista, con una reforma de la Constitución, con un nuevo levantamiento, cara pintada. Se reformó la Constitución del 94 en esta casa de altos estudios que estudian Derecho. Fue uno de los hitos más importantes de nuestra democracia reciente. De paso les paso un chivo. Yo tengo una página de YouTube donde no solo explico los 127 artículos de nuestra Constitución en videitos de 4 minutos, sino los días miércoles convocaba a uno de los convencionales constituyentes en donde con mis alumnos, yo soy docente de Alma, doy clases todo el día, entonces convocaba a mis alumnos y a un convencional constituyente. Y todos los miércoles nos juntábamos y le preguntábamos algunas cosas de esto de la consolidación de la democracia. Así que si a alguno le interesa estos temas, la página de YouTube es mi nombre, Gustavo Damián González. Después, cuando Menem le entrega la banda presidencial a Fernando de la Rúa, de vuelta a otro nuevo partido político. Sabemos cómo terminó de la Rúa, con helicóptero y 5 presidentes ahí en una semana. A pesar de eso, de la cosa espantosa que vimos en el año 2001, pudimos resolver por primera vez en nuestra vida democrática, de una manera institucional, quizás no de la mejor manera, pero sí de una manera institucional. Cada quiebre de un presidente, cada vez que se iba un presidente, se iba por las botas. En este caso empezó la ley de acefalía, como se pudo, como se intentó, hasta lograr ahí, digamos, estaba más chiquitito Rodríguez Sá y Duhalde, porque fueron presidentes no votados. Duhalde convoca al expresidente de la Nación, Raúl Alfonsín, y decide asumir a condición de que Alfonsín o el radicalismo le preste 2 o 3 ministros, y así fue como terminó su mandato, con 3 ministros del radicalismo más el peronismo gobernando, casi en una experiencia de coalición inédita en la historia argentina. Lo había intentado Alfonsín con otros partidos políticos, pero no era básicamente una coalición. Después vinieron los 12 años del kirchnerismo, Néstor Kirchner y Cristina Fernández, digamos, con todo lo que ello implica, digamos, después de la crisis del 2001, tratar de reactivar este país, y se produce otro fenómeno nuevo, que es, ante el fin del kirchnerismo o el fin de este proceso, le dan la banda presidencial a un tercer partido político. O sea, una nueva novedad. Un partido que nace de la capital federal, casi un partido local, y hay una nueva experiencia. Y nuevamente podemos decir, hoy, después de casi 40 años, consolidación de la democracia. Hoy gobierna el peronismo nuevamente, con lo cual ahí tenemos alternancia y consolidación. Solamente voy a dejar un título ahora, pero sin ninguna duda, estos 40 años de vida democrática tenemos mucho para enorgullecernos, un montón de mejoras en nuestra calidad de nuestra vida cotidiana. Divorcio vincular, la paz con Chile, Mercosur, matrimonio igualitario, voto de ampliación de los votos a los jóvenes. Pudimos incorporar en la Constitución los tratados internacionales con rango constitucional, pero sin ninguna duda nos falta mucho de calidad democrática. Esto lo voy a hablar al final. Entonces, en esta tercera oleada de vida democrática, yo dije que iba a trabajar en términos de clave comparada, ¿no?
nosotros tenemos democracia. Hay índices internacionales con el cual se analiza la democracia, se mira participación política, cultura política, las libertades individuales que tienen las personas, pluralismo, etcétera, etcétera. Y si nosotros vemos, no sé si se ven mucho los colores, pero Argentina no está en el peor de los mundos posibles, no está en el mejor de los mundos posibles. No somos Asia y África, tampoco somos Canadá, Estados Unidos ni los países nórdicos. Es decir, siempre nosotros, trabajar en clave comparada nos sirve justamente para pensarnos en qué situación estamos. Porque solo si miramos nuestro objeto de estudio, la Argentina, podemos llegar a conclusiones falsas pensando que somos lo peor del mundo o que somos lo mejor del mundo. Y trabajar en claves comparadas nos sirve para poder identificar en qué estado de situación. Con lo cual, estos 40 años de vida democrática a nosotros nos coloca, según los índices internacionales, en democracias deficientes. Es decir, hay índices de democracias plenas, único caso en la Argentina es nuestro vecino, el Uruguay, que siempre cumple con los índices internacionales de democracia, estos vecinos nuestros que son tan parecidos pero tan distintos. No sé si ustedes, no me quiero extender mucho con esto, pero sí, para aquellos que no miran los fenómenos regionales, miren particularmente el caso del Uruguay. Acaba de publicarse un libro con todos los últimos presidentes del Uruguay, acaba de cumplirse años de democracia donde todos y cada uno de los presidentes de 3 partidos políticos distintos, el Partido Blanco, Partido Colorado, el Frente Amplio y el actual presidente, 2 partidos que tuvieron guerras civiles, los blancos y los colorados, unos que se identifican claramente de la izquierda y otros que se identifican claramente de derecha, se sentaron en una mesa para contarles a todos los uruguayos lo que significó todos los años de democracia, convivencia pacífica. Pepe Mujica terminó su vida política siendo senador con su contrincante, Horacio Sanguinetti, los dos halagándose uno para el otro, yéndose del brazo y saliendo del Senado, dando también una nueva muestra de lo que significa calidad democrática. En el otro extremo tenemos de América, tenemos los casos Venezuela, Cuba, Honduras, Nicaragua, que bueno, están muy lejos de los parámetros de la democracia. Algunos lo interpretan como una dictadura, otros como semidictaduras, pero lo cierto es que no cumplen con parámetros básicos de una democracia de tipo tradicional del cual estamos acostumbrados. La segunda, entonces, digo, no estamos en el peor de los mundos posibles, no estamos en el mejor de los mundos posibles, y esto lo ratifica ahí, digamos, cuando se cuantifican en el podio, ahí está Noruega, Islandia, Suecia, y al final de todo está Corea del Norte, República del Congo. Nosotros estamos acá, ¿sí? Es decir, nuevamente, estamos más en el terreno de las democracias, que son democracias débiles, endebles, con problemas, pero tampoco somos los peores en este escenario. Este es un gráfico que me interesa particularmente. Yo les hablaba de oleadas democráticas. Las oleadas democráticas dijimos, 3 olas democráticas. Con lo cual, casi por definición, si hay mayor democracia, hay menores autocracias. El problema es este verde, que son los regímenes híbridos. ¿Qué es un régimen híbrido? Cumple todas las secuencias de una democracia, hay elecciones cada 2 años, 4 o 5 años, las instituciones parece que funcionan, las reglas formales funcionan, pero empiezan a suceder cosas. Los ganadores se empiezan a quedar con todo. Desconocen a las oposiciones. Antiguamente, cuando se hablaba de golpes de Estado o de dictaduras o de quiebres de orden institucional, más o menos funcionaba de esta manera. Los militares eran convocados por los perdedores para terminar con el orden constitucional. Esto parece que pasó de moda, pero sí lo que empieza a suceder es que los ganadores de las reglas del juego son los que empiezan a falsear las reglas del juego. Cambian las constituciones, cambian reglas, empiezan a fagocitar al Poder Judicial, al Poder Legislativo. Estoy hablando de un proceso mundial y en particular de América Latina. Lo estoy particularizando. Y entonces empieza a haber modelos híbridos. Esto significa, si uno lo mira, la foto
aparecen las democracias y las democracias parecieran que guardan con la formalidad del caso. Hay elecciones, hay partidos políticos, no están proscriptos los partidos políticos en general, aunque hay casos que sí, si quieren después, si tenemos tiempo charlamos sobre algunos casos en particular donde los opositores o la prensa está siendo perseguida. Pero empieza a suceder lo que se llama fenómeno de cancha inclinada. ¿Qué es la cancha inclinada? Es cuando vos jugás al metegol con alguien y te ponen un taco de 1 metro, ¿viste? Es muy difícil ganarle a los oficialismos. Los oficialismos, por definición, suelen ganar, salvo alguna variable externa que rompe todo, que fue, por ejemplo, la pandemia. La pandemia, ¿qué sucedió? De los 27 elecciones de América Latina, 26 ganaron las oposiciones. Pero eso fue una bomba atómica, porque una pandemia no es algo que suceda todos los días. Pero lo que sí empezó a suceder en América Latina son canchas inclinadas. A los oficialismos son muy difíciles ganarle. Por definición, ganan los oficialismos y las oposiciones es como una gomera con un tanque de guerra. Especialmente en nuestros países de América, donde no hay disociación entre Estado, gobierno, partido político y persona. Nosotros a nuestros estudiantes de Derecho tratamos de explicarle, y a nuestros estudiantes secundarios, la diferencia entre Estado y gobierno. Y es muy difícil. No solo por el sistema presidencialista, sino porque también muchos presidentes, muchos gobernadores, muchos intendentes se convierten casi en emperadores. De hecho, mis últimos 5 libros son sobre esto. Mi último libro se llama Buenos Aires es cosa de varones. Varones con B larga, un título nobiliario. De los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 98 intendentes son reelectos. Algunos con 30 años. Yo vengo de Berazategui. Berazategui está gobernado en el año 1987 por Musi. Le llaman Musimundo a Berazategui. Es decir, no hay alternancia de poder porque las canchas suelen estar inclinadas. Y cuando un intendente pierde es una novedad. Acaba de perder Poselandia sería en ese caso por analogía, acaba de perder Pose una PASO después del año 1973 que no perdía. Padre, hijo, ahora iba hija. Nepotismo también. Es decir, no solo autoritarismos, no solo cambio de reglas de juego, y refuerzo esto, no es que hay fraude, no hay quiebres de órdenes institucionales, son reglas no escritas que hacen que los ganadores siempre ganen. Porque aparte la gente conoce a sus intendentes, por ejemplo, mucho antes que conocer Coca-Cola. Entonces los intendentes son omnímodos, las oposiciones no son conocidas en general. Entonces este cuadro lo que nos refleja son regímenes que guardan la formalidad democrática, pero que, bueno, son sistemas híbridos. Y a esto le vinculamos con otra variable, índice de desarrollo humano. Y acá entramos en algo más interesante para mí. ¿Qué es el índice de desarrollo humano? Analiza 3 variables, longevidad, educación y ingresos per cápita. Y acá sí me voy metiendo un poquitito a la Argentina. Primer elemento, índice de vuelta acá, los verdes oscuros son los que mejor están, ¿sí? Los rojos son los que peor están. Si ustedes ven, Argentina-Uruguay tiene un verde bastante lindo, es decir, mucho mejor que los otros de la región. Pero estamos metamorfoseándonos de alguna manera. Primer elemento, longevidad. Ahí estamos bárbaros. Los argentinos nos morimos en promedio 75 años, 75,6%. Es decir, los que estamos acá, si tenemos suerte, vamos a llegar a los 75, 76 años en promedio. Es mucho más que la media mundial. La media mundial está en 68, 69 en este momento. Con lo cual estamos en un índice bien. Segundo elemento, educación. Ahí estamos jodidos. Estamos jodidos en el terreno de... Nosotros veníamos, Argentina había sido un ejemplo de la educación. Muchas veces lo critican a Sarmiento, dicen barbaridades. Pero de verdad que la educación sarmientina, Sarmiento bajó el analfabetismo de una manera impresionante. Vayan a cualquier pueblo del país, a cualquiera, elijan vayan y busquen la escuela número 1. Casi seguro la hizo Sarmiento y sigue en pie. Es decir, llevó la escuela a lo largo y a lo ancho del país. Con eso bajó la tasa de analfabetismo. Después vino la hermosa reforma universitaria.
y 918. Universidades públicas, libres, laicas, gratuitas y de calidad, de las cuales nos formamos nosotros. Muchos de los que estamos acá somos primera generación, mis viejos no habían terminado el secundario. Yo hice jardín de infantes pública, primaria pública, secundaria pública, universidad pública, posgrado público, doctorado público, todo de manera gratuita. Mi abuelo no había podido terminar el primario. Es decir, nuestra hermosa reforma universitaria nos había colocado en el escenario y nos coloca hoy en el escenario mundial como uno de los pioneros de esta educación. Esto sigue siendo así. Hoy los dos extremos educativos, no me voy a meter con esto, pero los dos extremos educativos, inicial, ciclo inicial, maestra de jardín de infantes, mírenla, son unas genias, y universidad son los mejores, de calidad. Donde tenemos problemas es en el primario y el secundario. Es decir, los dos extremos estamos bien, pero ¿qué pasa? En el extremo superior, la universidad, llega el 9% de todos los que caminan por la calle están recibidos de algo. Esto no lo voy a reconocer afuera, chicos. Pero con universidades públicas, libres, laicas y gratuitas, solo el 9% se reciben de algo. Con lo cual, ahí estamos en un debe. Así que en el segundo plano educativo que hemos... y hoy hablaron de las escuelas técnicas también. También habían sido modelos en medio del constitucionalismo social, del estado de bienestar keynesiano, nacen las escuelas técnicas. La Ley Federal de Educación en los 90 hizo lo suyo después para desmantelar todo eso. Y el tercer elemento tiene que ver con ingresos per cápita. Bueno, en un índice de inflación en el cual tenemos, como no tenemos, ahí vamos a ir cayendo en índice de desarrollo humano también. Y ahí nos metemos con otras variables más. Estoy hablando de relación entre economía y democracias. Las economías más competitivas de América Latina, Argentina, que sin ninguna duda, más allá de que éramos granero del mundo, Argentina potencia, siempre nos creemos mejores que el mundo, pero la verdad es que estaba entre los mejores cánones de economías más competitivas y hoy estamos en el puesto 83, por debajo de países como Panamá o Perú, sin menospreciar a estos países. Pero si esta foto la hubiésemos tenido hace 70 años atrás, era impensable. Bueno, tasa de inflación. Es nuestro problema de la vida cotidiana y lo que hace un ministro de Economía decía es la economía estúpido, pero no es solo la economía. Otro ministro de Economía argentina dice, les hablaba con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Y sí, el bolsillo pesa fuertemente muchas veces, si no miren la elección de las PASO. Países más innovadores. Hoy lo hablaba Pablo, hoy tempranito. Decía, bueno, la capacidad que tenemos los argentinos, ¿no? Una enorme capacidad. Pero lo marcaba también Pablo. Tenemos una enorme capacidad desde la individualidad, poco desde lo colectivo. Y de vuelta acá, entre los países más innovadores, nos está ganando países como Colombia, con todos los problemas políticos, regionales, étnicos que tiene. Y Perú que ya no termina un solo presidente. El actual presidente está preso. El anterior se suicidó. No saben lo que es Perú. Ahora voy a contar al final, si tengo un poquitito de tiempo, sobre algunos casos particulares. Y acá tenemos, para los que somos docentes, la cachetada más grande, las pruebas PISA. ¿Creen en pruebas? No creen, no importa. Pero basta con entrar a una aula para saber lo que ocurre con nuestra educación argentina. Estudiantes que salen de la escuela primaria sin saber operaciones básicas de matemática y las pruebas demuestran, lo que dice nivel 1 o menor, es que nuestros jóvenes, nuestros niños de la primaria, terminan la primaria y capaz que leen, pero no comprenden lo que leen. Pueden leer formalmente, técnicamente leen, pero es lo mismo que no lean porque no comprenden lo que están leyendo. Ahí estamos muy por debajo del promedio de América Latina. No voy a entrar en lugares comunes que países
que son más analfabetos o que su calidad es más baja, tiene más baja la democracia, pero algo de esto hay, sin ninguna duda. Las democracias dicen mucho de sus ciudadanos, dicen mucho de quiénes son las personas. Y otro elemento que se ha medido a lo largo del tiempo, índice de confianza hacia el gobierno, o del gobierno, las personas hacia el gobierno. Obviamente, ahí empieza diciembre del 2001, estábamos en el horno, se había ido de la Rúa en helicóptero, con lo cual los índices de confianza hacia el gobierno eran terribles. Pero fíjense cómo, digamos, cada nuevo momento generaba nuevas confianzas. Piensen ahí en el inicio del kirchnerismo, el inicio del macrismo. Ahí tienen el pico de la pandemia, que fue muy llamativo cuando empieza la pandemia. ¿Se acuerdan? El presidente con las filminas, con Larreta y con Kicillof. Realmente nosotros estábamos muy contentos en general. Decíamos, bueno, estamos con un presidente distinto. Hay un viejo autor llamado Max Weber que decía, bueno, hay dos tipos de legitimidad, la legitimidad de origen y la legitimidad de acción. Alguien puede ser que no tenga legitimidad de origen. Néstor Kirchner subió con el 23% de los votos y tuvo mucha legitimidad de acción. El actual presidente asume con una relativa legitimidad de origen, porque en realidad fue elegido por vicepresidente, pero después adquiere una enorme legitimidad de acción y después pierde todo su capital político. Y hoy pareciera que no tenemos gobierno. No quiero ofender a nadie con esto. No, insisto que no iba a hablar sobre cuestiones particulares y no lo estoy personalizando, sino lo está marcando este índice. Y hoy la palabra del presidente está totalmente devaluada. Y a esto le sumamos que el futuro no parece lo más próspero posible. Del crecimiento económico, Argentina y Rusia en el 2003 estarían en decrecimiento. En la región no es que estamos muy bien. Brasil, fíjense que va a crecer 1,74, es muy poco. Brasil sigue el ritmo de Estados Unidos, que no es una economía que vaya en mucha pujanza, ¿no? Y acá, quizás uno de los cuadros más tristes para mí. Todo lo que ustedes ven en rojo es la desconfianza de la gente. Le preguntan, ¿usted confía, ni desconfía ni confía gris? ¿O desconfío de la justicia? 58, casi 60% no creen en la justicia. 71% no creen en los sindicatos. 50% no creen en la iglesia. 30% no creen en las Fuerzas Armadas. Bueno, está bastante bajo eso. Pero fíjense que 44% ni confía ni desconfía, si no existe, no tenemos Fuerza Armada. 62% no confía en los partidos políticos. Es decir, más de la mitad no confía en nada. En la Fuerza de Seguridad, en los medios de comunicación. No confía en nada. Entonces, esto es algo así parecido a la anomia. Un profesor nuestro de la Facultad de Derecho, ya fallecido, que formó parte de la consolidación de la democracia, del Consejo para la Consolidación, Carlos Nino, se lo recomiendo a los estudiantes de Derecho, un hermosísimo libro, pequeñito, muy chiquito, muy profundo. Argentina, un país al margen de la ley. Y analiza el concepto de anomia, que analizaba Weber, pero él analiza la Argentina, anomia boba. Dice, los argentinos violamos las normas y encima nos va mal por ello. Porque la anomia pensaba, yo salto la norma porque me va un poco bien. Pero acá somos anómicos bobos, decía Nino. Violamos la norma y siempre nos va peor por ello. Y entonces tenemos una desconfianza total a todo tipo de institución. Les dije hoy que todas oleadas democráticas tienen sus contraoleadas. La pregunta es, ¿cómo se quiebra la democracia? ¿Se acuerdan la pregunta originaria? ¿Es posible perder las democracias en la Argentina? Elecciones vamos a tener, nadie piensa que va a haber un golpe de Estado.
Pero las democracias se vulneran por dos cosas. Uno, por golpe de Estado tradicional. Eso parece que no hay ninguna posibilidad. Pero otras se devoran desde adentro. Con todo esto, con el desconocimiento, con el descreimiento. El domingo, el anterior, cuando gran parte de la gente fue a votar con abulia. Una de las elecciones más abúlicas que hubo en la historia de la democracia reciente. ¿Qué es la abulia? Es casi parecido a la depresión. Es peor que el 2001, porque el 2001 iban con bronca por lo menos. La bronca es una demostración de algo. Yo tengo bronca. Abúlico es ya tengo el cuerpo blando. Voy porque tengo que ir. Y qué sé yo, si todos más o menos son los mismos. Con lo cual ahí es algo así como parecido a la metáfora de la rana y la olla, ¿no? Entonces la rana está en la olla y está el agua fría, y cuando se va calentando, el tipo cuando se dio cuenta ya estaba cocinado. Pero como la temperatura iba despacito, no se daba cuenta. En las democracias nos pasa eso. Vamos ablandando el cuerpo. Estos índices nos demuestran la calidad democrática que nosotros tenemos. No solo en la Argentina, esto es en América Latina. América Latina somos el 8% de la población mundial. El 35% de los que mueren por muerte violenta viven en América Latina. Es decir, si nosotros sumamos variables, crisis económica, descreimiento de las instituciones, inseguridad o crímenes en toda América Latina, anomia, aumento de las autocracias, estamos hablando de democracias de baja intensidad o de nuevas autocracias o de nuevos regímenes no democráticos. Les contaba recién que el domingo estuve atendiendo a medios de Ecuador. Les interesaba nuestra mirada sobre las elecciones de Ecuador. Ecuador viene de un proceso en donde al que iba segundo en las encuestas lo mataron. No sé si vieron las imágenes de que lo sucedió. Fue a votar con una guardia de seguridad de militares impresionantes y con chaleco antibala y con un casco a votar. En Ecuador hay 19 muertes por día. Mataron a 2 candidatas a diputadas. Es decir, también hay aumento de la violencia, no solo generalizada, sino también de la violencia política. Les contaba el caso de Perú. Perú, con enormes tradiciones de partidos políticos bien consolidados. Hoy les hablé de la reforma universitaria. Víctor Haya de la Torre fue un estudiante universitario que vino acá a la Argentina y después se fue a Perú y armó el Partido Político Reformista. El APRA es hijo directo de la reforma universitaria del 18. El APRA era un partido de 100 años. Tardó 100 años en llegar al poder. Llega al poder, un gran presidente para nosotros, Alan García, primera presidencia, terminó un desastre. Muy parecido a como terminó Alfonsín, con una hiperinflación, con la suma de ahí, con un alto índice de corrupción. Termina suicidándose Alan García y el APRA casi devastado. En la última elección de Perú, el candidato más votado tuvo el 16% en primera vuelta. Los dos que llegaron al balotaje eran realmente un desastre. Uno de izquierda y otro de derecha. Keiko Fujimori, la hija de Fujimori. Fujimori, para los más jóvenes, era un presidente de los típico de la década del 90, que fue procesado y fue preso por genocidio y por corrupción también. Y por otro lado, un maestro rural que no tenía la más mínima idea de cómo gobernar. Llegó al gobierno, ¿qué hizo? Disolvió el Congreso, terminó preso. Hoy Perú es una catástrofe política. Bueno. Necesitamos algo más alentador. Bueno, Chile, un outsider de la política también. Chile tiene la misma constitución de la dictadura militar, fracasó el proceso constituyente,
y está en una crisis política también. Bueno, esta es la evolución de la valoración a la democracia. Hay un sociólogo, Fidanzas, que tiene una frase muy fuerte, pero pareciera real. Dice, los jóvenes de clase media se van alejando del país y los jóvenes de clase media baja se van alejando de la democracia. Fuerte, fuerte. Y ahora para terminar, ¿querías algo optimista? ¿Cómo se quiebran las democracias? En la década del 90 toda la bibliografía de la ciencia política decía: ojo con los presidentes, ojo con el hiperpresidencialismo, los presidentes concentran su poder. Hoy la ciencia política va por otro lado, que tengan un poquito de poder. Ojo con las democracias cuando están fragmentadas. Las democracias de América Latina se están rompiendo por fragmentación y no por hiperpresidencialismo. El domingo no votamos nada, la verdad es que fue solo unas pasos, pero es una foto. No es la película, pero es la foto. Independientemente del auditorio, a quien haya votado no me interesa porque de vuelta dije que no voy a hablar ni subjetivizar. Pero nosotros tenemos un escenario de 3 patas, donde claramente ninguno le saca mucha diferencia al restante. Con lo cual, quien gobierne, va a gobernar sin la mayoría del Congreso, sea quien sea. A esto le tenemos que sumar un país federal. 24 provincias donde cada uno juega su propio juego. Nuestro país es hermoso, 7º país más grande del mundo. Uno de los menos densamente poblados, somos nada, 47 millones. Pero uno de los más hipertrofiados. Todos vivimos en el conurbano y la capital federal. Piensen siempre, si ustedes suman los votos de Tierra del Fuego, más Santa Cruz, más Catamarca, más La Rioja, más La Pampa, 5 provincias, es La Matanza. Hipertrofia. Cada provincia juega su juego. Entonces, ¿qué hace cada gobernador? Para salvar sus papas, desdobló la elección. Este es el resultado. Salvaron sus papas, pero comprometieron, de vuelta estoy diciendo, comprometieron por el fraccionamiento de elección, de los partidos o frentes electorales. Las democracias suelen decirse, bicoaliciones o bipartidismo se fortalecen, fragmentación del voto se debilitan, especialmente cuando hay fragmentación más polarización. El peor, perdón que quería algo de optimismo y el optimismo es que tenemos 40 años de democracia que vamos a volver a votar. Pero el escenario realmente parece ser preocupante. Fragmentación más polarización, desconocimiento del otro como actor político. Esto ha sucedido a lo largo de la historia argentina, desde que nacimos. 25 de mayo de 1810, morenistas, saavedristas. Los morenistas murieron en situaciones extrañas. Después crudos y cocidos se mataban entre ellos. Unitarios y federales, los dos se creían mejores que los otros. La causa contra el régimen. Entonces, unos eran buenos, los otros eran malos. Peronismo, antiperonismo, se mataban entre ellos. Cuando recuperamos la democracia el 30 de octubre del 83, Alfonsín dice que es el padre de la democracia. No sé si es el padre, el tío o quién, pero sin ninguna duda fue la primera vez. Hay un autor llamado Pepe Num que dice, recuperamos la democracia. ¿Qué recuperamos? Si nunca habíamos tenido democracia. De verdad. Habíamos tenido proscripciones, desconocimiento del otro. Alfonsín, cuando llega a la presidencia de la Nación, le ofrece a su contrincante, Ítalo Luder, ser presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y Alfonsín era radical, pero para Alfonsín, un peronista, no era un enemigo, no era alguien a quien despreciar. Había diálogo, incluso con Menem. Con Menem también. Después perdimos el camino. Nuevamente, las crispaciones, llamado grietas, pero que ha estado en la historia argentina. El que vota al peronista es porque es un choriplanero y es un cabeza de termo. El que vota al no peronismo es un oligarca antipueblo, antipatria. Y así no es posible. Una democracia racional, sensata, y en eso nos diferencia de los uruguayos.
El uruguayo, el Frente Amplio es de izquierda, profundamente de izquierda. Hay comunistas y hasta anarquistas, pero no se le va a ocurrir decir que Lacalle Pou, actual presidente, que es de derecha, es un fascista ni un totalitario, de ninguna manera. Simplemente son miradas. Esa es la concepción de partidos políticos. Partido es una parte de la realidad. Nunca nos vamos a poner de acuerdo con nada. Entonces, la manera más pacífica de resolverlo es a través de las elecciones. Así que estamos a este escenario y una participación electoral de las PASO del 69,62% de los votos. Todos los medios de comunicación hicieron hincapié en esto. La verdad es que es una participación alta. ¿Podría ser mejor? Sí. ¿Es la más baja desde la recuperación de la democracia? También. Pero primarias en América Latina votan el 30%, 40%. Estamos bien en eso. Eso no me preocupa. Sí me preocupa todo lo que dije anteriormente. El problema estructural de la economía, el debilitamiento de todas y cada una de las instituciones, la fragmentación, la falta de liderazgo, la falta de una dirigencia, hoy lo decían los empresarios pymes, la falta de una dirigencia que mire un poquito más allá, que esté a la altura de las circunstancias de 40 años de vida democrática. Si esto no sucede, bueno, difícilmente venga en otra oportunidad con otra perspectiva más optimista. Así que nosotros como Demos, porque también la democracia tiene que ver con sus dirigentes, pero también con su Demos. Que la gente, el ciudadano común, se comprometa. Mientras más nos alejamos de la política, y bueno, los políticos son siempre los mismos. Bueno, perdón si me extendí, muchas gracias. Bien, agradecemos al licenciado Gustavo Damián González por esta exposición tan medular, tan profunda, que nos permitió ver la realidad política argentina y de otros países de América Latina en particular. Así que vamos ahora a pasar al último de los paneles previstos para hoy. Esto sigue mañana a partir de las 5 de la tarde, no se olviden. Ahora vamos a convocar al presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de la Plata, al ingeniero José María Lojo, y a Juan Pablo Trujillo. Decíamos a Juan Pablo Trujillo, CEO de Tec Plata, que es la terminal de contenedores del Puerto de la Plata. Se van a referir al tema la influencia de Tec Plata en el desarrollo regional.